La enseñanza de hoy, ¿quién pudo leer el título de la enseñanza de hoy? O el tema. ¿Cómo se llama? Pescadores de hombres. ¿Alguno ha pescado alguna vez? Algo que no sea gripe. Sí, vamos a intentar pensar en cuáles son las habilidades de un pescador. ¿Cuál usted creen que deben ser las habilidades de un buen pescador? Paciencia. ¿Por qué paciencia, Daniel? Esperar que el calma, que no se mueva el agua, la cuestión, para que se empiece así, pienso yo. Ajá. Acerque y esperar. Y esperar. Tener una buena carnada. Y también debe ser un buen nadador. Debe ser un buen nadador, Claro. tener una buena carnada. Es decir, si no tiene una buena carnada, No pesca. ¿qué va a pescar? Conocer el lugar, saber que hay peces que van a salir. Porque ¿Qué tipo de peces también? ¿Qué tipo de peces hay? ¿Qué más? ¿Qué otra habilidad debe tener un... Piensa en un... Conocimiento de ese oficio, porque no todo el mundo, voy yo y lanzo eso, no pesco, pero nada, ni un algo. No tiene una cosa donde lo que ella sabe. Hay que saber dónde están los peces, o sea, Ok. y al lugar. al sitio, No saber vamos a pescar, manejar, no saber cualquier otra manejar. cosa. ¿Cómo un pescador maneja la frustración? ¿Creen que a veces se frustran los pescadores? Sí, saber la época también, saber la... lanza queriendo hacer un pescado y saca una culebra. Ajá. No, y también saber conocer los tiempos. Ajá. O sea, conocer, porque hay tiempos de pesca. Temporada. Pues. Temporada de La pesca. De tal tipo de peces Ujú. hay allí. Es clave pensar en... Perseverancia también. Ajá, perseverar, porque tú vas una vez, no sacaste, vas la otra semana que viene y sigues, pasas toda la noche. Bueno, hay muchas cosas, muchas cualidades positivas que podemos ver de los pescadores. Y llama la atención que Jesús le dijo eso a sus discípulos. La frase de este sermón tiene que ver con algo que el Señor le dijo a sus discípulos acerca de la pesca. Yo quiero invitarlos a ustedes allá a Mateo 4, versículos 18 y 19. Yo lo voy a leer. ¿Listo? Dice así entonces. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 dice, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a seguir leyendo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo. No, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, esta historia, mis hermanos, justamente habla de cómo Jesús hizo el llamado de estos 4 discípulos. A su saber, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. 4 de sus discípulos. Y con esta enseñanza, hermanos, lo que queremos ver es cómo podemos ver que Jesús llama a sus discípulos. Jesús llama a discípulos a seguirle. Eso es claramente. Jesús hizo un llamado a varios discípulos. Y también podemos ver cómo los creyentes responden al llamado de Jesús. Entonces este texto nos habla justamente de esas dos cosas. Los creyentes son llamados por Jesús antes de seguirle, y los creyentes o las personas que son llamadas por Jesús deben responderle con obediencia. Y llama la atención, yo quisiera señalar el primer principio, lo que podemos ver en este pasaje, es que Jesús nos ha llamado a seguirle. Jesús fue el que lanzó la red primero. Y Jesús dio claridad acerca de su llamado. Jesús llamó, sígame, pero también le dijo, y os haré pescadores de hombres. Entonces en ese llamado hay como implícito algo de la misión. Ustedes están haciendo esa labor de pescadores de peces. Pues bueno, yo los estoy llamando para que sigan en pos de mí, y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Antes de abordar el texto como tal, es bueno recordar en qué punto de la historia estamos. Jesús está empezando su ministerio, hermano. Jesús había pasado poco tiempo de que se había bautizado. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Que fue donde Juan, y Juan lo bautizó. Y luego de eso, el Espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto.
Y Jesús fue en el desierto tentado y salió victorioso de la tentación. Luego que Jesús salió victorioso de la tentación, llegamos a este punto que Jesús empieza a predicar. Y si usted lo ve en el contexto, Jesús va a un lugar y empieza a predicar. Y llegamos hasta este punto de Mateo, donde él, luego de haber predicado, vemos en el versículo 17, donde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí es donde entra el pasaje, donde entramos nosotros. Y andando Jesús junto al mar de Galilea. El mar de Galilea es como un lago que estaba ahí en Palestina, que era un lago muy fértil. Ese le daba alimento, era como una fuente de ingreso para los pescadores en ese momento. Alrededor de 250 barcas allí trabajaban. Imagínense, 250 barcas, multiplícalo por 3 personas cada barca, eran más o menos personas. Imagínense la cantidad de familias que se beneficiaban de ese trabajo. Y bueno, ahí estaban Jacobo, estaban Pedro, estaba Juan y estaba Andrés. Estaban estos discípulos trabajando, estas personas trabajando. Cuando llega Jesús y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermano, este llamado es particular. Este llamado lo hizo Jesús. Lo primero que pasó aquí es que lo que tenemos que ver es que este llamado lo hizo Jesús. No era cualquier persona que le estaba diciendo a Juan, a Andrés y a Pedro: vengan en pos de mí. No, era Jesús. Ellos conocían a Jesús, ya sabían. Jesús en ese momento de su vida tenía alrededor de 30, 31 años. Es decir, ya conocían a Jesús. Ya habían visto cómo su conocimiento de la Escritura, ya lo habían visto quizás enseñar en la sinagoga, estar allá. Habían visto su buen ejemplo. Era un niño, un joven intachable. No tenía pecado, no tenía errores. Y él ya había sido bautizado. Era conocido su nombre. Incluso nosotros podemos ver que este llamado que le hizo Jesús a Andrés y a Pedro no es el llamado de la conversión para que se conviertan a él, para que se arrepientan, no. Este es un llamado al apostolado. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, vengan y ustedes van a ser parte de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Porque en Juan 1, 40 y 42, nosotros leemos cómo realmente fue la conversión de ellos. Y lo voy a leer. Dice así, Juan 1, 40, 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, este llamado que acabamos de leer en Mateo no es el mismo que pasó aquí. Este sí fue de la conversión. Juan, el hermano Andrés había escuchado que Juan estaba predicando acerca de un Mesías y Juan le dijo: mira, ve, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando Andrés escuchó esto, ¿qué hizo? Voy a buscar a Pedro. Pedrito, ven acá, vamos a ver que llegó el Mesías. Buscó a Pedro y vemos que esto fue lo que dijo Jesús. Le cambió el nombre a Pedro. Y ellos se arrepintieron y empezaron a seguir a Jesús. Pero cada uno siguió en su trabajo, que eran pescadores. Tiempo después, es lo que vemos aquí en Mateo, que ellos estaban allí pescando, trabajando, y pasando Jesús por ahí, los llamó y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores. Eso es tremendo, hermano. Ellos conocían a Jesús verdaderamente, eran creyentes, pero seguían su trabajo. Estaban trabajando, eran creyentes, pero el Señor los llamó a algo particular. Entonces es un llamado especial. El llamado de los apóstoles es un llamado especial, un llamado a que ellos iban a ser discipulados por Jesús. Ahora, el hecho de que ellos sean, esta expresión, los haré pescadores de hombres, el hecho de que el llamado haya sido para ellos, específicamente, no significa que la misión, lo que implica ese llamado, no sea para todos. Porque cuando Jesús le está diciendo a ellos: y los haré pescadores de hombres, lo que le está diciendo: mira, ve, por ustedes van a alcanzar hombres para el reino de los cielos. Es decir, ustedes ya no van a ser pescadores de peces, sino van a ser pescadores de hombres. A través de ustedes, yo voy a utilizarlos para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ese mismo llamado, hermano, nosotros lo vemos repetidas veces acerca de nosotros. Pasajes claros como Mateo 28, del 19 al 20, nos habla de que
Dios le dio a los discípulos y nos dio a nosotros una encomienda de hacer discípulos. Lo dice claramente. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es un llamado para todos. También lo vemos en 1 Pedro 2:9, que Pedro, este mismo Pedro que creyó allí, le dice a una iglesia lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es un llamado para todos. Y cuando yo estudiaba este pasaje, yo pensaba en que a nosotros los creyentes a veces nos hace falta tener esa visión que tenía Jesús, que es la característica que estamos estudiando, la visión reproductora. Jesús tenía una visión reproductora y a veces nosotros tenemos la mente corta para pensar en que Jesús no solo está pensando en nosotros como creyentes, está pensando en nuestra familia, está pensando en la generación donde nosotros vivimos, está pensando en las próximas generaciones y cómo nosotros podemos ser de bendición para esas personas. Porque si Jesús hubiese pensado individualistamente, Jesús hubiese llamado a alguien. Jesús podía hacer el ministerio solo. Él no es Dios. Muere en la cruz, listo, ustedes resuelven. Él tiene todo el poder, pero Jesús no hizo eso. Jesús llamó a hombres. Lo primero que hizo en su ministerio fue, bueno, vamos a llamar a 12 hombres para yo enseñarles. Y a ellos mismos les dijo, vaya y enseñen a otros. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes debemos tener una visión de la misión reproductora. Nosotros debemos pensar en que, ok, nosotros alcanzamos la salvación, pero mi familia, mi vecino, mi generación, donde yo trabajo, mi círculo social, ese es el alcance que debemos tener. Bueno, un alcance local, pero como siempre nos recuerda el pastor, un alcance más grande, Venezuela, Latinoamérica, el mundo, la gente que no ha escuchado el Evangelio. Es decir, es la visión de nosotros a veces una visión muy corta. Entonces lo que está diciendo el Señor es que, bueno, Pedro, ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Y parte de esa cultura de que la iglesia crece y nos quedamos ahí, todos ahí, y no nos multiplicamos y solo siempre somos los mismos, esa cultura como que se centra en la iglesia le hace daño, porque el Señor lo que dice es reproduzcanse, crezcan, lleven el Evangelio. Esa es la naturaleza, hermano, de la iglesia. Entonces, hermano, le decía que es un llamado para todos, aunque bien es cierto que este fue un llamado especial del apostolado, para Andrés y para Pedro. También es cierto que todos nosotros Jesús nos ha llamado, y es un llamado radical. Deja las redes. ¿No se acuerdan cuando Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí? Y ese fue un llamado de conversión. Bueno, tú vas a poner la mano en el arado, no puedes mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás no eres digno de mí. Decir, estoy aquí en el mundo y estoy con el Señor, estoy en el mundo, no. O sigues al Señor o no estás siguiendo al Señor. Así es el llamado del Señor, mi hermano. Entregarnos por completo todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Y si nosotros somos creyentes, nosotros hemos dado ese paso. Si realmente hemos creído en el Señor, nosotros ya hemos dado ese paso. Hemos dicho, en nuestro corazón hemos tirado las redes. Ya yo no quiero nada con el mundo, no quiero nada con el pecado. Me rindo, Señor, ahora yo te voy a seguir a ti. Ese es el llamado que nosotros ya hemos hecho, si somos creyentes. Ahora, lo segundo, mi hermano, que podemos ver es que como discípulos de Jesús, nosotros debemos responder a Él con obediencia y estar comprometidos con la misión. Y es que la misión, mi hermano, nosotros sabemos, es hacer discípulos. Y esa es la misión que tenemos. La iglesia debe hacer discípulos. Pero este compromiso es asumido tanto como iglesia, pero también individualmente. Generalmente uno se esconde en ¿quiénes van a ser discípulos? Todos, la iglesia. Y se esconde ahí. ¿Todos? Yo estoy ahí. No, pero el compromiso es individual. También yo debo hacer discípulos. Yo debo evangelizar. Y en los ejemplos de estas personas, de Andrés, Simón, todos los apóstoles y otras personas que creyeron, vemos que el llamado de Jesús se atiende así. Es una responsabilidad personal. No es que, bueno, si la iglesia no hace actividades evangelísticas, yo no evangelizo. Ahí tenemos un problema.
Porque si Jesús me ordena a mí que yo debo proclamar y anunciar las virtudes de aquel, yo debo hacerlo, indistintamente si la iglesia lo hace o si no lo hace. Entonces, hermanos, la respuesta de los discípulos es un ejemplo. Es un ejemplo de obediencia. Ellos siguieron a Cristo. Y me llama la atención, hermano, esto era el trabajo de esos hombres. Es decir, la forma como ellos llevaban la comida para su casa, ellos la dejaron. Porque prevaleció ¿quién? El que lo estaba llamando. Es decir, lo que Jesús le estaba diciendo, la autoridad que tenía Jesús o el llamado era más grande que lo que ellos estaban haciendo. Y ellos lo entendieron. Y con esto no significa que tienes que dejar tu trabajo para seguir a Jesús. En algunos así será, porque es un llamado particular. Pero lo que hay que ponderar aquí es que ¿quién te está llamando? Jesús te está llamando a discipularte personalmente. No es cualquier llamado. Jesús te está llamando a hacer algo a ti particularmente. Entonces, hermano, el hecho de ellos dejar su trabajo era significativo. Bueno, yo voy a desconfiar, no sé, estoy dejando mi seguridad, pero voy a confiar en ti, Señor. Yo te voy a seguir. Y un discípulo en aquellos tiempos era alguien que vivía con el maestro, que se la pasaba con el maestro, que se parecían, cuidadito ahí, que se parecían al maestro. Ellos comían con el maestro, ellos estaban en la mañana, en el mediodía, en la noche, escuchaban sus enseñanzas. La vida de un discípulo era así, no era como los maestros de ahorita, que uno va a la clase, vio su clase y se fue para su casa. No, ellos convivían mucho tiempo, muchas horas con el maestro, con los rabinos en ese momento. Entonces, amados hermanos, la respuesta de los discípulos es un ejemplo. Nosotros no podemos tener la mano en el arado y mirar hacia atrás. Voy a seguir al Señor, pero voy a seguir con mis pecados. Voy a seguir al Señor hasta donde me gusta. Si no me gusta esta parte, no lo hago. No. El Señor pide que nosotros le sigamos como Él lo pide, con compromiso total, una entrega total. Y si nosotros evaluamos los ejemplos de los apóstoles, ¿cómo murieron todos los apóstoles? Martirizados. Murieron por la causa del evangelio. Entonces ellos nos demostraron un compromiso hasta el final. Y eso es un ejemplo, mis hermanos. Si morir por la causa de Jesús, eso es un ejemplo, por predicar un mensaje, por hablar de alguien, por hacer esto que estamos haciendo hoy. Ellos murieron. Entonces, esa es una muestra del compromiso que ellos tuvieron. Y eso es algo que nosotros podemos imitar. Y lo vemos hoy en día, hoy también hay mártires, ¿verdad? Hermanos, y quisiera señalar al menos algunos ejemplos acá de cómo en la práctica nosotros podemos tener un estilo de vida evangelístico. Así en la práctica, hermano, ok, tenemos que hacer la misión, yo tengo que hacer la misión, pero ¿cómo lo hago? Eso es más fácil de lo que usted cree. Como decía Sofía, lo primordial que necesitamos ya lo tenemos. Tenemos la mejor red, que es el Evangelio. Hermano, el Evangelio es lo que salva a las personas. El Evangelio del Señor es poder en sí mismo. Eso es suficiente. Con el Evangelio tú le predicas a una persona y esa persona o cree o no cree, pero eso es lo que la persona necesita. A veces nosotros nos centramos en que, bueno, tiene que ver mi mejor testimonio y cuando vea mi mejor testimonio, todo ese tiempo, después lo voy a predicar. ¿Y si se muere la persona? O se muda o no te puede ver más nunca. Si la persona debe ver una vida agradable, una vida que demuestre que es verdad, pero debe ver, escuchar la palabra. ¿Cómo serán salvos? Deben escuchar la palabra. Sí, el evangelio debe ser predicado. Entonces, a mí me pasaba mucho eso cuando estaba empezando en la fe, que yo, bueno, que mi testimonio, que vean mi testimonio, y no hablaba. Pero hay que hablar, porque si no hablan no escuchan el mensaje. Y lo que salva al final no es el testimonio, es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo murió en la cruz por los pecadores y resucitó al tercer día. Si creemos en Él, Él nos da salvación y vida eterna. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la obra que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos alcanzar perdón y misericordia. Ese es el mensaje, mi hermano. Y a mí me llama la atención, entre las cosas que podemos aprender de la actitud de los discípulos, es Andrés. Abordamos a Andrés. ¿Qué hizo Andrés? Escuchó que había un Mesías y ¿qué hizo?
Eso es un buen ejemplo. Nosotros conocimos el Evangelio, ¿verdad? ¿A quién hemos buscado? ¿A dónde hemos corrido? Vamos a agarrar a la familia. Vamos a escuchar la palabra. Vente, sí, acompáñame al culto. A los niños, véngase, acompáñame al culto. A mi esposo, véngase. A mi esposa, véngase. A mis amigos, vénganse. Es decir, eso fue algo como natural. Como cuando uno tiene una buena noticia, uno quiere dar una buena noticia, ¿verdad? ¿O no? Ay, Dios mío, no. Sí, queremos dar una buena noticia. Siempre cuando tenemos una buena noticia andamos buscando, mira, esto, el mensaje son las buenas nuevas de salvación. Entonces eso es para decirle, mira, ve, Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me salvó y te puede salvar a ti. Y hacerlo, mis hermanos, es hablar y buscar a nuestra familia. Y yo sé que con el tema de la familia a veces es un poquito difícil porque con la familia se tienen más roces. Pero lo que salva no son los roces o la carencia de roces. Lo que salva es el Evangelio. Usted puede tener una familia donde sea paz y amor, pero si no está el Evangelio, no hay salvación. La salvación viene por el oír la palabra de Dios. Entonces un buen ejercicio es llevar a nuestra familia a la iglesia, que escuchen la palabra, hablarles de la palabra, hacerlos pensar acerca de lo que dice la palabra, porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Otro ejemplo que a mí me gusta bastante y es la vida de Cornelio, un soldado romano. Lo voy a leer, el Hechos 10:24. Dice así: al otro día entraron en Cesarea, eso es, Pablo y otras personas entraron a Cesarea. Y Cornelio, este soldado que le estoy diciendo, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, este pasaje nos habla de cuando Cornelio recibió a Pablo y a unos hermanos que venían con él y unos soldados, y él los estaba esperando pero preparado para que escuchara la palabra. Y ahí hubo conversión. Pablo vino y les predicó la palabra, el evangelio, pero él reunió, Pedro, mi hermano, disculpe, reunió a la familia y a los más íntimos. Un buen ejercicio que podemos hacer es también así, bueno, vamos a reunir la familia, vamos a meter un hermano para que predique o para que hable algo del Señor. Hermano, ora por la palabra, ora por la reunión. Es decir, hermano, cosas prácticas, él lo hizo. Entonces nosotros a veces nos cohibimos y que no, que no escuchen la palabra, se van a aburrir. La salvación viene por el oír la palabra del Señor. O si no, nosotros mismos vamos a levantarnos, a darle gracias a Dios por algo, a alabar al Señor por lo que Él ha hecho y predicamos el evangelio. Cosas prácticas. Otro ejemplo también bastante práctico es Libia, en Hechos 16. Hechos 16, 14, 15. Ahí sí estaba Pablo predicando junto con Silas. Entonces dice así, Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, eso es una tela, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermano, en el ejemplo de ella, vemos que ella expuso a su familia. Ella estaba ahí, ella era temerosa de Dios. Dios abrió su mente para que entendiera, para que escuchara a Pablo y entendiera el mensaje. Y ella y su familia fueron bautizados. Es decir, ella expuso de alguna manera a su familia y ellos fueron alcanzados. Y también lo vemos en el ejemplo del carcelero. ¿Recuerdan el carcelero? El carcelero. Hechos 16, 26 al 33. Más adelante de ese pasaje dice así: entonces, Pablo y Silas estaban presos por causa del evangelio, y pasa lo siguiente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta parte es clave, la que viene. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces este pasaje es muy mal interpretado, sobre todo la parte cree tú y serás salvo tú y tu casa, automáticamente. No. Él recibió la palabra y también los de su casa, los de su familia. Ellos fueron expuestos al evangelio, creyeron y fueron bautizados. Entonces, hermano, estos pasajes tienen algo en común. Nosotros debemos llevar el evangelio a los más cercanos. Los más cercanos son nuestra familia, nuestros amigos, los íntimos. Ya son contactos que están hechos. Son personas que nos conocen, que conocen las veces que no conocen nuestro pasado probablemente. Cuando no conocíamos al Señor, conocen también que Dios nos ha transformado. Conocen nuestra vida, ya hay un contacto ahí. Podemos con confianza hablar del evangelio. También vemos el ejemplo del ex endemoniado gadareno. No, ganadero no, gadareno. El ex endemoniado gadareno, se quería ir con Jesús. Señor, vamos a irnos. Ya, bueno, me liberaste, ahora sí, vamos, yo soy el 13. Pero Jesús le dijo, no, ve a los tuyos, vete a tu casa y predica en tu casa. Wow, eso es fuerte. Y él predicó el evangelio y fue conocida la obra del Señor en todo el lugar donde él estuvo. Entonces, hermano, este es un llamado. Al Señor nos llama a predicarle a los cercanos. Por último, quería hablar de un ejemplo no menos importante, el de Loida y Eunice. ¿Verdad? ¿Quién fue Loida y Eunice? Abuela y mamá de Timoteo. Ellos le predicaron ¿a quién? No a un adulto, a un niño. Entonces, hermano, es un buen ejemplo también. Hay niños en nuestras casas, cuidamos a alguien siempre. Lo mejor que podemos dejarle a nuestra familia es el mensaje del evangelio. Si usted lo está haciendo, hermano, el Señor lo bendiga, le ayude y que pueda hacerlo mejor cada día con más ánimo, con más claridad, con más paciencia. Y si no lo ha hecho, hermano, le invito a que lo haga. Porque sin darse cuenta, Loida y Eunice estaban criando a quien sería luego un líder en la iglesia. Pero usted no sabe lo que usted está haciendo. Puede ser que los niños que están aquí sean al final la próxima generación que quede en la iglesia. Un siervo, un diácono, alguien que trabaje en música, alguien que trabaje en el sonido, alguien que sea un siervo, que limpie, que esté con mujer. Un buen cristiano que sirva al Señor. ¿No le gustaría eso? Ese sería como el gozo más grande, ¿verdad? El Señor es bueno. Entonces, hermanos, yo creo que estos ejemplos nos bastan para ver que sí podemos nosotros tener un estilo de vida evangelístico. Alguna cualidad del pescador es que él tiene que estar pendiente, como decían ustedes, dónde están los peces, dónde están los cardúmenes de peces, cuál es la oportunidad ideal para tirar la red. Pues no, tú vas a tirar la red donde sabes que no hay peces. Entonces, bueno, voy a buscar las aguas poco profundas, donde están, o las muy profundas, en la hora tal. Hermano, todas esas situaciones en nuestra vida pasan. Hay situaciones en nuestra vida donde hay personas que no son creyentes, que están así, quieren escuchar, o que se presta una situación para hablar del evangelio. Entonces, nosotros tenemos como el pescador estar atentos. Aquí hay una situación. Oye, empezaron a hablar de Dios. Bueno, aquí estoy yo. Aquí está la luz. Voy a hablar de Dios, algo de Dios. Y que las personas conozcan que nosotros pueden encontrar la palabra. Pueden encontrar un cristiano que conoce la palabra, que tiene el consejo de Dios para su vida. Y es una de las cosas que debemos estar atentos, estar así como el pescador en ese sentido. Justamente ayer, hermano, que estaba trabajando, quien no sabe, yo soy delivery, me la paso en la moto en la calle, y venía por la avenida y de repente yo vengo que a lo lejos se empieza a escuchar una sirena. Viene una ambulancia, algo por ahí. Venía lejos y venía duro, pues yo, ay Señor. Y algo que llenó mi corazón era orar, Señor, mire la persona. Yo creo que es algo que también hemos aprendido de mi tía, que mi tía siempre cuando una ambulancia se empezaba a orar en el carro. Y yo dije, bueno, Señor, mire la persona, yo no sé si es verdad o es mentira, porque a veces prende la sirena y uno no sabe si es verdad o mentira. Pero bueno, Señor, si es verdad, salve a esa persona, ten misericordia de él. Y yo pensaba en su salvación, Señor,
la salvación de esa persona. Dale chance, Señor, de vivir un poco más, que pueda escuchar su palabra, Señor. Pensaba en eso y después pasaron unas motos rapidísimo y toda la gente se abría. Y yo decía, wow, es tremendo con la urgencia que uno ve ese tipo de cosas. Porque si dura mucho tiempo, la vida de esa persona se corre riesgo, pues se puede perder. La vida física, la persona puede morir. Ellos van corriendo porque ese poquito tiempo puede salvar a la persona. Pueden hacer algo para salvar a la persona. ¿Con cuánta urgencia nosotros deberíamos ver las almas que se pierden? Almas que se pierden. Que se van de esta vida no para una vida mejor. Una vida sin Dios. Y eso debería, hermano, preocuparnos. ¿Con cuánta urgencia yo veo el hecho de que yo debo hablar del evangelio a alguien, a mis vecinos, a mi hermano, a quien sea, a quien yo tenga? Porque es un alma, él está en emergencia, una urgencia. Él no sabe cuándo se va a morir, yo tampoco. Y si él se muere, él no se va sin el Señor. Yo creo que todos los cristianos deberíamos vivir, tener esa visión de que es prioritario, es algo urgente. Debemos predicar a nuestra familia, debemos predicar a los cercanos, debemos hablarle del Señor. A las personas que sabemos que están ávidas, que necesitan, mira, ve, el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti. Él te ama. Te conozca o no te conozca, no es necesario que te conozca tampoco. Yo creo que es algo que debe llenar nuestro corazón y ese es tener una visión reproductora. Lo otro es que debemos, como el pescador, llenarnos de paciencia, persistir con la palabra, ser amorosos, exponer a nuestra familia, como les decía. Debemos orar por las necesidades de nuestra familia, de nuestros amigos, que las personas sientan el amor. Que las personas sientan el amor, así como las personas en los tiempos de Jesús sentían el amor de Jesús. Que las personas vean que nosotros les amamos. Porque si le predicamos es porque los amamos, ¿verdad? Bueno, hermanos, que así sea. Que el Señor nos ayude a responder así como los discípulos, levantarnos, mirar cuáles son los peces que están cerca y tirar la red. ¿Cuáles son nuestros peces que están cerca? La familia, amigos. Póngale nombre a esas personas. En mi caso son mis jefes. En mi caso son mis jefes. Que parecen ser cristianos o dicen ser cristianos pero no lo son. Y así cada uno tiene personas a su alrededor. Esos son los peces. Vamos a tirar la red. Y el Señor se encarga de los resultados. Amén. Vamos a orar, vamos a levantarnos primero y le pedimos al Señor que se glorifique y nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque nos hace recordar cómo tú llamaste a tus discípulos, Señor. La encomienda que le diste, Señor, de seguirte y por otro lado, Señor, lo que implicaba eso, que era que se convirtieran en pescadores de hombres. Nosotros, Señor, queremos que tú nos des un corazón así, como de pescadores de hombres, Señor, que veamos a las personas, veamos la necesidad de las personas, Señor, la necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a verlo, Señor, así, a sentir su necesidad espiritual y a poder hablarles de ti, Señor, porque al final lo que necesita el hombre es de ti, Señor, de tu salvación. Ten misericordia, Señor, de nuestras personas, las personas que están cercanas a nosotros, nuestra familia, amigos. Tenemos en mente, Señor, algunas personas. Ayúdanos, Padre, a hacer lo necesario, Padre, para afrontar este reto con seguridad, con obediencia, Señor. Que podamos nosotros hablar de ti, Señor, con seguridad, con aplomo, Señor, seguros de que tu palabra es la verdad, Señor, que tu palabra es la que puede darle vida eterna. Pon los momentos, Señor, adecuados, propicios, para nosotros exponer tu palabra, Señor, sin errar, con amor, Señor, tu evangelio tal cual tú nos los diste, Señor, y que ellos por tu misericordia puedan llegar a tus pies. Tú conoces, Señor, así como nos salvaste a nosotros, tú puedes salvarlos a ellos, Señor. Ayúdanos a tomarlo como un compromiso, Señor, diario, que todos los días podamos pensar, Señor, en las personas por las cuales debemos orar, en las personas por las cuales debemos predicarle, en buscar, Señor, predicar por el teléfono, predicar por llamada, en persona. Ayúdanos, Señor Jesús, porque esta fue la misión que tú dejaste a tu iglesia y la que nos dejaste a nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, gracias por tu palabra, Señor, y te adoramos, Señor, porque también nosotros creímos a través de otras personas que también
nos predicamos. Bendice, Señor, a esas personas que nos predicaron a nosotros, Señor. Y te damos gracias y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dar un aplauso al Señor, mi hermano querido.